trabajar en ese aspecto. Esperemos que no se interrumpa o no interrumpir. Desconozco por qué se haya finalizado, desconozco si yo fui, y si yo fui, bueno, pues ya está reanudada. Entonces les decía hace un momento, eh, la cultura maya, por su, ¿cómo mencionarlo? Tiene muy marcada ese sentido religioso, y eso lo dijimos ayer. Entonces, al tener una orientación fuertemente religiosa, es más difícil poder rescatar argumentos directos filosóficos sobre su pensamiento, ¿sí? Porque nosotros tendríamos que indagar, tendríamos que describir o tendríamos que tratar de comprender, desmenuzar todas aquellas significancias religiosas en las cuales detrás de ellas está el pensamiento filosófico de los mayas. Como bien sabemos, esta civilización se ubica al sur del país, comparte un territorio bastante vasto con Guatemala, con Honduras, El Salvador, pero en nuestro país, pues el centro de la cultura o de la civilización maya, pues se encuentra en Yucatán y en algunos otros sitios colindantes a este lugar. Entonces, se concentran en la zona sur. ¿Tienen contacto con los nahuas? Sí, tienen contacto porque ellos se ubican en la parte sureste centro del país. Sin embargo, gozan de su propio modelo, de su propia estructura social, religiosa, política, y pues es una ciudad bastante interesante. Eh, Al menos les comparto, yo no soy 100%, por decirlo así, mexicano. Yo soy inmigrante guatemalteco, pero pues nacionalizado como mexicano. Por este motivo de yo venir de Guatemala, he tenido la oportunidad de visitar y de viajar hacia mi lugar de origen, porque pues por parte de mi madre, ella se aventuró cuando pues yo era pequeño, pasarse de Guatemala a México. Y esas raíces, pues al no olvidarse, y a modo de preservación, pues hemos empleado algunos viajes, no digo que muchos, pero sí hemos realizado algunos, y conocer esa relación que tiene tanto la cultura guatemalteca como la cultura mexicana, hablándose de la civilización maya, pues es prácticamente idéntica. De hecho, yo pudiera determinar que Guatemala, pues es una especie de extensión, ¿sí? De lo que es la cultura mexicana, porque al tener como punto de unión la civilización maya, pues compartimos esos caracteres, ¿no? Entonces, la ciudad, lo particular, el que se haya unido de forma muy profunda la naturaleza con este tipo de cultura es espléndido. Uno cuando va y visita el conjunto de pirámides, etcétera, que hay en la ciudad de Palenque, por ejemplo, o en algunos municipios de Guatemala también, pues es espléndido, es fantástico, es fenomenal, porque es una de las pocas culturas que sí tenía como ese sentido de armonía con el medio natural, con los animales, con la vegetación, con las plantas, y aparte esta zona sur, háblese de Guatemala y también de Yucatán, pues al ser un ecosistema un tanto selvático, pues da el traste con este hecho, ¿no? Pero esto lo comento a manera personal por la experiencia que he tenido y por ese origen guatemalteco que al menos por parte de mi familia materna se tiene. Pero en fin, vamos a seguir con el tema a trabajar, ¿sí? Ay, Dios. Permítanme que mi presentación pueda reaccionar y... Ok, sus concepciones del mundo, ¿bien? Ellos de forma religiosa destacaron o supieron
que hay un orden en el mundo, ¿sí? Algo así que pongo la palabra cosmos entre paréntesis porque recordemos que la cultura griega le daba un orden también al universo, al mundo, a la naturaleza, pero ellos lo determinaban con la palabra griega cosmos, ¿sí? Que significa orden, que significa correlación. Entonces, ellos también le daban hasta cierto punto un orden al sentido del universo, o al menos al transcurrir, al movimiento, al desarrollo del mismo universo. Simplemente que ellos mezclaban dicho orden hacia una orientación mítica. En este caso, para los mayas existía un cielo, una tierra, un inframundo y también diversos niveles entre cada uno de ellos. Es por eso que las pirámides son representadas por niveles, porque una pirámide es una representación del universo, o al menos del mundo en el que vivimos, ¿sí? En el cual la base, que en este caso sería comprender el inframundo, ¿sí? El sujeto se puede mover de arriba hacia abajo, es decir, desde el cielo a la tierra y de la tierra al inframundo por el transcurrir de esta forma piramidal. Entonces, ellos le daban ese sentido de ordenamiento a la existencia, pero sobre todo al planeta, al sitio donde podían ellos existir, vaya, ¿bien? Entonces, los dioses son importantes, pero su existencia depende de la acción de los seres humanos, es decir, no es lo más jerárquico hasta cierto punto la existencia de los dioses, porque la existencia de los dioses no tendría sentido sin la existencia del ser humano o la existencia de los hombres. ¿Por qué? Porque incluso su libro más importante de mitología religiosa, el Popol Vuh, narra cómo es que los dioses en esa soledad tienden a la necesidad de la creación del hombre, ¿sí? Entonces, hay un propósito, hay una proyección humana dentro de toda la concepción de la divinidad, ¿sí? Se conciben como entidades intangibles, invisibles, pero que pueden materializarse. Para los mayas, ¿sí? La esencia, es decir, las características, los atributos de los dioses, aparte de ser inteligibles o invisibles, intangibles, es que pueden estar presentes en cualquier cosa, ¿sí? En la belleza de la naturaleza, en la belleza de la vegetación, en la belleza de un animal, en el olor de un alimento, en el color de lo que yo puedo observar a mi alrededor. Es decir, aquí podemos destacar que hay completamente una experiencia estética en el mundo y esa experiencia estética tiene relación o es una derivación de la existencia de los dioses, ¿sí? Algo así como para los griegos, dicha experiencia estética ser una representación de lo bello y armónico del mundo. Acá en los mayas tenemos que, aparte de ser una armonía, una representación de la misma naturaleza, es una característica de las esencias, pero de los dioses, no del universo. Entonces, esto hasta cierto punto también es fantástico, ¿sí? El hecho de que exista una concepción de un ente divino a través del aroma de un alimento, solamente es algo que un sujeto completamente expuesto o con mucha experiencia estética pudiera detectar y pudiera dictaminar que es así, ¿no? Pero en fin, los mayas determinan que los dioses, al ser proyecciones materiales o tratar de proyectarse a través del mundo material, pueden nacer, pueden alimentarse, ¿sí? También pueden morir y pueden tener hijos, ¿ok? Entonces, la concepción del maya sobre la divinidad no es como una concepción divina en Medio Oriente, por decirlo de alguna forma, en la cual hay un ser que es omnipotente, omnipresente, no tiene muerte, no ha tenido inicio, no tiene fin. Acá con los mayas es distinto.
hay un devenir en los mismos dioses, es decir, hay una transformación llena de ciclos en los mismos dioses, un ciclo el cual se tiene que cumplir y esto es aplicable para todos, inclusive para ellos, porque ellos también pueden morir, pero pueden crear un nuevo ciclo a través de la generación de sus hijos, ¿sí? Entonces, aquí está intrínseca una especie de dualidad infinita, pero a la vez finita también. Y esto es un tanto complejo de comprender, pero también es fantástico, ya que a través de este devenir divino se pueden explicar muchos fenómenos terrenales y a través de esa explicación cobran demasiado sentido. Los dioses mayas son representados por animales, por deidades extraordinarias, y pues esto es bastante atractivo para nuestros ojos, o al menos para aquellos que no tenemos alguna relación con este tipo de religiones, ¿no? Entonces, los orígenes del hombre y del mundo es un tema bastante filosófico para los mayas que tiene una interpretación, por supuesto, religiosa, pero sobre todo ontológica, porque en el mismo Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, se describe que la creación de los hombres se da como una evolución, ¿sí? Como ya lo decía yo, un devenir, ¿sí? Una transformación, y si se quiere ver desde un punto de vista demasiado estricto en el ámbito filosófico, como una dialéctica, ¿sí? Entonces, en cuestión del hombre, que es, nos dice aquí nuestro material, pasa por diversas etapas, ¿sí? De hecho, la creación del hombre va desde habérsele creado desde el barro, pero los dioses mayas, al ver que el hombre de barro se destruye con la lluvia, desechan este material y ahora proceden a crear al hombre de madera. Pero cuando ven que el hombre de madera no escucha las peticiones de los dioses, desechan este material, siguen buscando ese elemento primigenio, primogenio, o como se quiera determinar, que sea útil para una buena elaboración del hombre, y pues encuentran que el material más idóneo es el maíz. Y entonces cuando los dioses mayas hacen al hombre de maíz, el hombre tiene voluntad propia, puede atender la necesidad de los dioses, pero sobre todo se puede multiplicar. Entonces es por eso que el maíz sea un alimento esencial en nuestra cultura, pero sobre todo sea muy significativo en el sentido espiritual para la cultura maya. En cuestión a la creación del mundo, también es una transformación, es un constante proceso. ¿Por qué? Porque para los mayas el universo, el mundo específicamente, ha sido origen de una dialéctica basada en creación y destrucción, orden y caos, muerte y renacimiento, ¿sí? Es decir, los dioses no crearon, al menos para los mayas, no crearon de un momento a otro el mundo, estuvieron modificándolo, estuvo en constante transformación, y pues eso da una explicación de que el hombre no es algo que se haya dado de forma espontánea, ¿sí? El hombre ha atravesado diversas etapas y al igual que el mundo. Entonces, sin necesidad de recurrir hasta cierta medida con argumentos científicos, el maya a través de la religión sabe que tanto el mundo como la naturaleza y el hombre han surgido a raíz de etapas, ¿sí? Entonces, este es el pensamiento maya, ¿bien? Un pensamiento lleno de interrogantes universales, lleno de interrogantes por el ser, lleno de interrogantes por el sentido de la existencia, lleno de paradigmas sobre qué es el mundo, qué es la naturaleza, por qué existe el mundo, cuál es el origen del mundo, y si nosotros lo sometemos a prueba, son las mismas interrogantes, y se piensa a través de categorías, al igual que la cultura griega,
¿sí? Entonces, no es que, y aquí hago mucho énfasis porque tendemos a demeritar algunos nuestra propia cultura cuando se habla de filosofía, al tener como la cultura occidental principal eje universal a comprender, y en realidad no es así porque pues la cultura mexicana específicamente con todas sus civilizaciones, pues de alguna manera es igual de equiparable y es igual de jerárquico que la cultura occidental, por haberse planteado estas interrogantes universales y haberle dado una respuesta, que en los nahuas es una respuesta científica, pero aquí en los mayas es una respuesta mitológica y religiosa, pero que detrás de esa mitología y de esa religiosidad se pueden identificar conceptos completamente metafísicos, y que al tener elementos metafísicos es una filosofía como tal. El hecho de establecer que el hombre ha sido hecho por o ha sido originado por parte de un proceso, pues es fantástico, porque la idea de pensar en que el sol y la luna se gestó de un momento a otro para los mayas no es una opción, ¿sí? Porque los mayas en su libro sagrado determinan que el sol y la luna han surgido de un conflicto entre los dioses de la muerte y dioses semiterrenales. Sí, de hecho, estos dioses semiterrenales viajan al inframundo a un juego de pelota, y cuando pierden, o más bien ante la ira de que los dioses del inframundo han perdido con estos dioses semiterrenales el juego de pelota, a forma de venganza se crea el sol y la luna, ¿sí? Entonces, de manera mítica se describe un conjunto de procesos, se describe una dialéctica, se describe una evolución, y que esa evolución determina que las cosas no surgen de forma inmediata, lleva un proceso, lleva un conjunto de pasos, ¿sí? Y que ese conjunto de pasos futuramente servirá para cálculos matemáticos establecidos como el calendario maya, ¿sí? La inserción del número cero en cuestiones matemáticas, porque la cultura maya es la primera, si no es que de las primeras, es la primera en insertar el cero en su sistema numérico. Y esto es un descubrimiento radical que cambia por completo la interpretación de las matemáticas, de las cantidades y de los números, porque ahora tú puedes tener un sistema decimal mucho más exacto. Y esto te servirá tanto para las actividades económicas futuras, pero sobre todo para la interpretación o explicación de movimientos astrales, concepción del tiempo y sobre todo medición del tiempo. Porque los mayas eran de los únicos que tenían un calendario que, comparado con el gregoriano, que es el que utilizamos hoy en la actualidad nosotros, ¿sí? El calendario maya y el calendario gregoriano, ya muy sofisticado, muy actualizado, tiene un desfase de segundos en cuestión a la medición del tiempo. Es decir, ellos no tenían la tecnología que nosotros gozamos tener, ¿sí? Computadoras, dispositivos, sistemas numéricos cada vez más complejos y exactos, pero con la intervención o inserción del cero en todos estos cálculos matemáticos, ellos se pudieron acercar de forma sorprendente a una medición casi exactas, y podemos decir que casi por este desfase de segundos, ¿sí? Pero que fue monumental y que fue altamente desarrollado, y que esto no se tenía en Occidente, ¿eh? O sea, porque si quizás se contaba, pero de una forma muy precaria, muy arcaica, y los mayas, sin necesidad de tener tanto avance y desarrollo tecnológico, pudieron desarrollar un avance intelectual que es muy meritorio, ¿no? Entonces, como dirían, como diría el famoso comercial, hay calidad, solamente faltaba un empujón para poder concretar lo realizado en Europa. Pero bueno, ni para qué lamentarse, ¿no? El pensamiento filosófico claramente cambia a raíz de la conquista.
Es decir, cuando llega Cristóbal Colón, Hernán Cortés, no estamos hablando de una modificación de la sociedad, de la política en nuestro continente. También estamos hablando de que la filosofía occidental llega a sobreponerse sobre la filosofía prehispánica, ¿sí? ¿Y por qué se tuvo o se generó este fenómeno de sobreponer la filosofía occidental? Pues por la intención de la evangelización, ¿sí? ¿Por qué la evangelización tiene un papel importante en este tema? Porque lo que se quería era transformar religiosamente a los nativos. Y para poder transformar religiosamente a los nativos, ¿sí? Pues recordemos que en esta etapa de la historia, España estaba saliendo de la época medieval, ¿sí? La filosofía escolástica llegaba a su fin, pero también era lo más importante en España, ¿no? Y en toda Europa en general. Entonces, ese sentido de evangelización todavía llega a afectar demasiado a las culturas prehispánicas, porque lo que se quiere es que si ya no se tiene fuerza religiosa en Occidente, porque ya la época medieval está llegando a su fin, pues vamos a tratar de que esta sea preservada, esta etapa religiosa sea preservada en este nuevo territorio que hemos encontrado. Así lo determinan los españoles. Entonces vamos a traer la religión católica, la religión cristiana, y tratar de que esa vida que se vea cortada en Europa se prolongue en América, ¿sí? Entonces, para poder extender la religión, tengo que cimentarla, tengo que explicarla y tengo que hacer que los nativos la comprendan desde su concepción hasta su sentido espiritual, ¿sí? Entonces, tenía que haber una comprensión conceptual de la religiosidad católica y cristiana insertada por parte de los españoles hacia los nativos, ¿sí? Entonces, ¿qué se quería? Pues tratar de enseñar los fundamentos filosóficos de la religión para que los nativos lo comprendieran y así prolongar la vida del catolicismo, ¿no? Entonces, hay dos elementos que se ven muy insertados, que son propios de la cultura europea en la cultura latinoamericana durante la conquista. Una de las corrientes filosóficas mejor, yo determino de esta forma, mejor insertadas fue tanto el humanismo como la corriente escolástica. Pero vamos a ver el humanismo en qué sentido es insertado y en qué sentido es desarrollado. Los principales humanistas en México, no hablo de Latinoamérica, sino que propiamente de México, son un conjunto de sacerdotes, de frailes, que llegan a ocupar grandes cargos dentro de la jerarquía católica. Es decir, llegan a ser obispos, y también algunos llegan a ocupar algunos cargos políticos, ¿sí? Tenemos algunos como Juan de Zumárraga, Vasco de Quiroga, por supuesto, Francisco Cervantes de Salazar, Bartolomé de las Casas y Bernardino de Sahagún. Zumárraga, desde su trinchera, Vasco de Quiroga aquí en Michoacán, Cervantes de Salazar en su trinchera, de las Casas en su sitio, Bernardo de Sahagún en la Ciudad de México, trataron o fueron precursores de una evangelización a grandes masas en primera instancia, ¿sí? Es decir, el objetivo de estos sacerdotes era prolongar el catolicismo a lo largo y ancho del país. Ellos venían de España y con estudios meramente destacados, ¿sí? Ellos habían estudiado en las mejores universidades de España con el único objetivo de venir a incrementar la religiosidad católica en el nuevo continente. Pero, derivada de esta evangelización como su único propósito,
ellos a través del humanismo, es decir, a través del reconocimiento de los derechos, de las cualidades, de las características y de las esencias del nativo latinoamericano, empezaron a trabajar por una defensa de los derechos naturales de los indios, ¿sí? Es decir, quizás se va a escuchar mal, ¿no? Pero ellos ven que el indio, que el azteca, que el maya, que el nahua, y que el otomí, que todas estas culturas prehispánicas que nosotros teníamos en nuestro país, ellos ven que también tienen derechos, ¿sí? ¿Y por qué se dan cuenta de que tenemos derechos? Porque no hay un atropello hacia este tipo de culturas, ¿sí? Porque si bien ellos estaban encargados únicamente del área evangelizadora, podían ver que los soldados, que los militares españoles, portugueses también, con la intención de saquear económicamente al continente americano, pues a ellos les valía sorbete, asesinar, maltratar, violar a todas estas culturas regionales, ¿sí? Y como los sacerdotes eran los encargados únicamente de evangelizar, pues también estaban en constante interacción, en constante comunicación, en constante este, comunión, por así decirlo, con las culturas que estaban siendo atropelladas. Y yo lo decía, malamente decimos que estos sujetos destacaron o descubrieron, porque al parecer hacia el indio no había la oportunidad de una libertad, no había la oportunidad de un derecho humano, no había la oportunidad del respeto y del trato digno hacia ellos, porque aquí el indio ya era visto como una cosa que escondía otra cosa. ¿A qué otra cosa me refiero? Pues a la riqueza, al oro, al dinero, a las gemas, a las joyas, ¿sí? Entonces, al ver que el indio escondía esa riqueza como parte de una preservación de los elementos culturales del mismo indio, pues tú también eres una cosa en mi camino y te tengo que quitar. Eso implicaba matar, asesinar, quemar, violar, ultrajar a todas estas comunidades. Entonces, cuando ellos saben que el ser humano tiene derechos, es un ser existente, es un ser que merece libertad, que esto es traducido como la corriente humanista de Europa, ellos luchan porque estos mismos indios adquieran ese sentido humanista occidental y por ende adquieran el respeto hacia sus derechos, hacia su libertad y hacia su trato digno. Por ejemplo, Vasco de Quiroga llega hasta el Consejo de las Indias, es decir, el organismo político que manejaba y que dominaba lo que se hacía durante la conquista, llegó a postularse, llegó a criticar este Consejo de Indias y llegó a exigir a los reyes, a los virreyes, a los príncipes, que se parara con la masacre latinoamericana, ¿sí? Y el hecho de que alguien lo hiciera no quiere decir que lo vamos a exaltar como un dios, ¿sí? O como un santo, porque era obvio que nosotros también teníamos nuestros derechos, que teníamos nuestro propio valor como sujetos existentes, nuestra libertad. Pero pues no cualquiera se aventaba una bronca de esta magnitud, porque si tú estabas en contra del régimen español, pues ya estabas acrollado, ya estabas permeado por la cultura latinoamericana. Y si estabas permeado, ya no le servías ya no eras útil para este Consejo de Indias, entonces fácilmente te podían desechar. Entonces, ellos al ocupar grandes jerarquías dentro de la religiosidad española, pues no tanto se veían en la necesidad de tener que verse expuestos a perder sus puestos. Sin embargo, este conjunto de humanistas luchó hasta el final porque no se maltratara, no se corrompiera y que lejos de evangelizar,
¿sí? Lejos de tener que evangelizar, pues se respetara la cultura ya preestablecida por parte de los indígenas, ¿sí? A pesar de que ellos tenían la intención y el único objetivo de convertirlos al cristianismo, al catolicismo, ellos empezaron a destacar gracias al humanismo de que tenían sus propias raíces y que eso no se podía borrar de la noche a la mañana y que tampoco se podía ignorar de un momento a otro. Más bien se tenía que respetar para de ahí partir y tratar de modificar este tipo de pensamiento. Entonces, esto es algo positivo por parte del humanismo que este conjunto de sujetos pudo establecer, ¿no? Entonces, ahora, en cuestión al escolasticismo, tenemos un conjunto de intelectuales, pero también de sacerdotes que fueron los encargados de permear esta corriente occidental en toda Latinoamérica, ¿sí? Sus representantes más de mayor jerarquía son Fray Alonso de la Vera Cruz, Tomás de Mercado, Antonio Arias, Antonio Rubio, Diego Marín de Alcázar y Juan Ramírez. ¿Cuál es la diferencia entre el humanismo y el escolasticismo? Lo siguiente, que el humanismo era como una vía de evangelización y el escolasticismo es, recordemos que la corriente escolástica es la unión de fundamentos filosóficos para la creencia o la argumentación de la existencia de Dios, es decir, fundamentos lógicos, fundamentos metafísicos para la concepción de la divinidad. De eso se trataba el escolasticismo, esa unión de dos ideas aparentemente contrarias, la filosofía y la religión. Pero bueno, este escolasticismo en este caso es el medio para difundir el conocimiento filosófico en todo México, ¿sí? Es decir, el humanismo sirve para evangelizar, el escolasticismo va a servir para educar, para enseñar, para informar, pero sobre todo para aprender. ¿Aprender qué? Las bases de la filosofía, ¿sí? Las bases del derecho. Entonces, en ese sentido, esto es fundamental, esto es importante, porque a través de las escuelas religiosas que enseñaban la escolástica, se podían impartir disciplinas como lógica, estética, teología, filosofía política, estudio del lenguaje, ciencias naturales e historia, ¿sí? Es decir, para poder expandir el escolasticismo, tenías que partir de las bases de la filosofía. Y como el escolasticismo era muy importante en ese entonces para la Nueva España, para poder comprender esos fundamentos filosóficos de la divinidad, pues tenías que aprender las principales disciplinas filosóficas, ¿sí? En este caso, repito, lógica, estética, teología, filosofía política, estudio del lenguaje, ciencias naturales e historia. Eso era lo que se tenía que comprender para poder entender el escolasticismo. Y fue gracias a estos grandes estudiosos que algunas carreras como derecho, medicina, en el futuro se pudieran empezar a implementar en las primeras universidades de México. Bien, entonces estamos destacando que el escolasticismo y el humanismo son como las primeras corrientes filosóficas impuestas en Latinoamérica durante la conquista, ¿sí? Obviamente, hay algunas ideas o algunas corrientes mucho más disciplinares que también fueron siendo especializaciones impartidas en las universidades, en las escuelas más destacadas de esta Nueva España. Hay una corriente, una multiplicidad de influencias filosóficas en México y las más importantes que yo pudiera resumir son que las corrientes de mayor jerarquía o que paulatinamente se iban convirtiendo en corrientes de gran importancia es el idealismo, el enciclopedismo, el liberalismo, el idealismo alemán, el eclecticismo y la frenología. Vamos una por una de forma rápida. Recordemos que el idealismo es entender el mundo, entender la filosofía a través de doctrinas.
¿sí? Aquí en México el idealismo fue impuesto por Mario Luis Mora y Lucas Alamán, no alemán, Alamán, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos intelectuales fueron los que insertaron, gracias a sus estudios en el extranjero, el idealismo en México durante o después de la conquista. Y digo después no como en un sentido de finalización, sino que ya cuando estuvo desarrollada o cuando ya se gestó por completo la conquista aquí en Latinoamérica. ¿Ok? Ahora, el enciclopedismo, ¿qué era? Recordemos que el fenómeno del enciclopedismo se dio en Francia gracias a Rousseau, a Voltaire, a Holbach, entre algunos otros. ¿El enciclopedismo en qué consistía? En generar a la diosa razón como la principal, ¿sí? En destacar a la diosa razón como el instrumento principal del ser humano, ¿sí? Entonces, el enciclopedismo mexicano, ¿por quién fue impuesto? Por Melchor Ocampo, ¿sí? Así como el nombre de su preparatoria, por Ignacio Ramírez, que también es uno de los principales enciclopedistas aquí en México. Gracias a ellos dos fue insertada esta corriente filosófica en México. El liberalismo. Recordemos que el liberalismo es la corriente filosófica que dictamina la emancipación de los hombres para lograr la libertad del propio sujeto. Este fue insertado también por Melchor Ocampo, por Ignacio Ramírez, pero también por Benito Juárez y Santos Degollado, aquí en México. Ahora, el idealismo alemán. ¿Qué es el idealismo alemán? Recordemos que es la concepción del hombre como sujeto absoluto y el espíritu del hombre como también característica absoluta, ¿sí? El idealismo alemán fue insertado más en Sudamérica a raíz de puertorriqueños y colombianos como Alejandro Tapia, Carlos Encina y Numa Pompilio. ¿Qué es el eclecticismo? Que sí toma un papel importante en México. El eclecticismo es una corriente filosófica que nos invita a eliminar las deficiencias de todos los sistemas filosóficos existentes y a través del sentido positivo de esos sistemas filosóficos comprender en un solo sistema todos los sistemas existentes, es decir, unir todas las corrientes filosóficas destacando sus beneficios y dejando de lado sus aspectos negativos. Ese es el eclecticismo, la unión de todas las corrientes en una, ¿ok? Sus principales exponentes aquí en México, pues fue Francisco Montealberne, Domingo Magalhães, entre algunos otros, ¿ok? Por último, ¿qué es la frenología? De forma rápida, la frenología es el desarrollo de las ciencias naturales y la aplicación del método científico a corrientes humanas o este a campos de las ciencias humanas, ¿sí? Por ejemplo, uno de los supuestos, un principal referente de la frenología es la psicología. ¿Por qué? Porque a través de investigaciones científicas, pruebas científicas, métodos científicos, se puede determinar este conocimiento científico o se puede enfocar este conocimiento científico al reconocimiento de una característica espiritual humana como es la conciencia, la conducta. Y de aquí nace o surge la psicología. El principal referente de la frenología aquí en México pues fue José Ramón Pacheco, ¿sí? Entonces, esto, al igual que el humanismo, al igual que el escolasticismo, es una de las es un conjunto de corrientes filosóficas influenciadas que derivó grandes pensadores determinantes en cada una de estas áreas. Yo quise poner a Sor Juana Inés de la Cruz porque ella es una de los productos, por así decirlo, derivados tanto del idealismo como del enciclopedismo y del liberalismo en México.
Si no hubiéramos tenido estas corrientes o si no se hubieran insertado a lo largo y ancho del país, no hubiera existido grandes intelectuales y grandes pensadores, como en este caso Sor Juana Inés de la Cruz. Y Sor Juana Inés de la Cruz es un principal referente de la conquista o de el cuajamiento de las corrientes e influencias filosóficas en México, porque ella se dedicó al estudio del latín, al estudio del griego, al estudio del idealismo, del enciclopedismo, del liberalismo, que derivó en ella el que fuera pues una mujer con mucha inteligencia, que apenas a la edad de 7, 8 años ya escribiera obras de teatro completas. ¿Sí? Y que ella fuera una de las principales referentes de la literatura poética en México, ¿sí? De la literatura poética mexicana. Si no se hubieran tenido estas corrientes filosóficas, no se hubiera tenido un gran avance en la literatura mexicana, ¿sí? Y les puse nada más un ejemplo de muchos que hay. Bien, la bronca es que cuando termina la conquista y se gesta la independencia de México, uno de las corrientes filosóficas más adoptadas es el positivismo, ¿sí? Y hay que entender el positivismo no como muchos lo llegamos a malinterpretar. Es decir, nosotros pensamos que el positivismo es siempre estar positivos. Esto es equivocado, esto es garrafal, esto es una aberración pensar o decirle a una persona, eres positivista, nada más porque siempre está de buenas o siempre ve el lado el lado bueno de las cosas, ¿sí? Esto no es positivismo, ¿sí? El positivismo es una corriente filosófica. El ser positivo es una conducta, ¿sí? Del ser humano. El ser positivo, ver el lado bondadoso de la vida, de la acción humana, pues es un sentido de alegría, es un estado de ánimo que nada tiene que ver con el positivismo, porque el positivismo, ser una corriente filosófica, implica determinar fenómenos sociales, fenómenos filosóficos y determinar o generar conclusiones sociales, políticas, pero sobre todo filosóficas. Y eso dudo mucho que lo haga una persona que siempre está alegre o que siempre está rescatando el lado bueno de las cosas. Entonces no es nada, no es igual el ser positivo que el positivismo. Y cuando se termina o cuando se empieza más bien la independencia de México, el positivismo es la corriente filosófica que cobra o que tiene un papel muy preponderante durante esta etapa. Bien sabemos que pensadores, ¿sí? Sacerdotes, intelectuales, en este caso, se unieron para lograr la independencia, la emancipación de España con México, ¿sí? Es decir, la independencia de México, ¿sí? Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz, entre algunos otros, se unieron para lograr la emancipación de España con México. ¿Qué se quería? Que por primera vez la identidad mexicana se reconociera, pero sobre todo se valorizara independientemente de lo que hiciera Europa. Eso se quería en la independencia de México, en un sentido filosófico, en una orientación filosófica. Reconocer la identidad de los propios sujetos, habitantes de México, ¿sí? Y que a través de ese reconocimiento de identidad, por fin se lograra la adquisición de una libertad por derecho, ¿sí? De una libertad por esencia, por existencia. Eso se quería, porque pues los españoles nos tenían subyugados, nos tenían atados, nos tenían encarcelados, sin reconocer nuestras propias libertades y derechos. Entonces, en ese sentido, esto se tenía que cambiar, y se tenía que cambiar gracias a la independencia o en vías de la independencia mexicana. Una vez que se avanza en la independencia de México, cabe destacar que la independencia mexicana no se da pues de un día a otro, lleva un proceso. El haberse emancipado
como un estímulo para otras naciones y en el sentido de volver a conquistarnos, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos, al saber que México estaba independizado, intentó conquistarlo. Inglaterra, al saber que México estaba independizándose, intentó conquistar, ¿sí? Y muy particularmente Francia, al ver que México estaba independizada, le intentó conquistar. Entonces, después de la independencia se trató de instaurar diversos modelos políticos, ¿sí? Que iban en contra de lo que se quería lograr en la independencia, ese reconocimiento de la identidad y esa concreción de la libertad mexicana. ¿Sí? Ya completamente mexicano como un concepto propio de los habitantes que estuvieron habitando en la época prehispánica esta región de América, del continente americano. Bien, entonces, entre esas idas, proyectos fallidos, entre todos esos intentos de echar abajo la independencia de México, llegó un tipo llamado Maximiliano a tratar de implementar un imperio francés en México, pero llegó otro tipo llamado Benito Juárez, este singular chaparrito, que trató de concretar lo que se quería realizar en la independencia, ¿no? Entonces, cuando se expulsa a Maximiliano, se evita que Estados Unidos conquiste México, se evita que Inglaterra vuelva a conquistar México, se evita que Francia pueda cuajar un proyecto de imperio francés en el suelo mexicano, es decir, cuando Maximiliano sale destituido, casi asesinado de México, y cuando llega a instaurarse Benito Juárez en la presidencia mexicana, pues el proyecto del positivismo cobra demasiado sentido, pero sobre todo cobra un papel de vehículo para poder concretar esa comprensión de la identidad mexicana y esa preciada libertad a lo cual los criollos mexicanos siempre estaban aspirando o siempre querían lograr, querían dominar, querían sobre todo adquirir, porque nunca se les había dado, ¿no? Entonces, llega un tipo encargado de lograr la identidad o lograr la concepción de la identidad mexicana a través de la corriente filosófica llamada positivismo, ¿sí? Gavino Barreda, no Barrera como no Gavino Barrera como el famoso trailero, Gavino Barreda, nacido en 1818 y asesinado o muerto, perdón, en 1881, va a ser el encargado de permear esta corriente filosófica en todo México para lograr el objetivo de la sociedad que tanto demandaba, concretar una identidad y gestar una libertad mexicana, ¿sí? Entonces, Benito Juárez le encarga esta misión a Gavino Barreda, porque Gavino Barreda había sido un estudioso europeo, pero sobre todo un discípulo de Comte, el padre del positivismo, ¿sí? Él, aparte de Gavino Barreda, aparte de ir a hacer sus estudios a Europa, también formó parte de esa doctrina positivista de la mano de su creador, es decir, Augusto Comte, ¿ok? Entonces, para entender un poco estas ideas hay que entender qué decía Comte del positivismo y saber cómo Barreda lo adaptó a la comunidad mexicana o al país mexicano, ¿ok? El positivismo de Comte lo puedo resumir en 3 puntos, ¿sí? Él decía que la sociedad tenía que atravesar por 3 estadios, es decir, tenía que tener una especie de evolución para poder llegar a ser una sociedad concretada y una sociedad plena, ¿ok? El primer estadio era el estadio teológico, ¿sí? La cual consistía en que al ser humano se le tenía que instruir para destacar o para comprender cualquier circunstancia, ¿sí? Y que esta circunstancia el ser humano entendiera que era un efecto de un ser sobrenatural, de un ser divino. El segundo estadio, es decir, una vez de que todo el mundo comprendiera de que todo tiene un origen divino, era el segundo, el estadio metafísico.
Entonces, estas circunstancias divinas, ahora hay que sustituirlas por fuerzas abstractas, fuerzas o capacidades derivado del hombre. Es decir, la divinidad puede sustituirse por la voluntad, ¿sí? La divinidad puede sustituirse por el espíritu. Entonces, era el segundo estadio para Comte. Y por último, una vez que ya se entendió la capacidad humana y las circunstancias divinas, ahora se puede llegar a un estadio positivo, de ahí que su corriente se llama positivista. Es decir, el ser humano, ya que sabe estos dos puntos iniciales, ahora puede observar que toda la realidad se puede explicar a través de relaciones mutuas y de leyes derivadas de estas relaciones. Es decir, se acerca a un conocimiento científico, es como un desarrollo del pensamiento de lo más bajo a lo más complejo. Una vez que partiste de lo bajo, es decir, la divinidad, llegaste a un punto intermedio que es tu concepción del mundo, puedes llegar a un nivel alto de conocimiento, que es el conocimiento científico, pero una vez pasada por estos estadios. Para Barreda, cada una de estas etapas ya se había generado, ya se había establecido en el país mexicano. La primera etapa había sido la etapa colonial para el mexicano, es decir, esta etapa donde la religiosidad católica iba a ser insertada como lo máximo en todas las culturas, ya fue superada por parte de las culturas mexicanas o del país mexicano. La segunda etapa, que sería el estadio metafísico en Comte, para Barreda ya había surgido, porque ya se había gestado la independencia política de México sobre España, ¿sí? Es decir, sustituir esas fuerzas divinas por fuerzas humanas, ya lo había hecho el mexicano. ¿Por qué? Porque había sustituido la religiosidad española por la libertad mexicana, es decir, la voluntad sobre la divinidad. Y por último, el tercer estadio, es decir, donde ya se gestara un conocimiento científico, ese estadio todavía no se concretaba porque Gavino Barreda iba a ser el encargado de cambiar desde la educación el pensamiento de los niños mexicanos, de los jóvenes mexicanos, para creer en que la identidad mexicana es capaz de generar un progreso científico, pero un progreso científico propio, no basado en la revolución industrial francesa, en la revolución económica industrial de Inglaterra o en la independización y también revolución industrial y económica de Estados Unidos. Es decir, a través de nuestra concepción de identidad mexicana, podemos generar nuestra propia revolución económica, pero sobre todo revolución de pensamiento mexicano, cosa que nunca se había tenido, cosa que nunca se había gestado, porque recordemos que gracias a la conquista fuimos bombardeados por diversas culturas. Entonces lo que se quería era parar ese bombardeo, ¿sí? Dejar de lado el expansionismo americano, el expansionismo inglés, el expansionismo francés y decir, nosotros tenemos nuestra propia riqueza, pero sobre todo tenemos nuestro propio pensamiento, tendremos nuestro propio progreso científico, pero también tendremos un progreso de pensamiento, pensamiento mexicano. Entonces, la misión de Gavino Barreda no era nada sencilla, porque siempre estuvimos o estamos influenciados o sujetados por la conquista española y por nuestro vecino americano que está en constante desarrollo y que pareciera que es una tendencia a imitar su desarrollo. Bien, entonces en ese sentido es una tarea completamente descomunal la que tiene Gavino Barreda. Bien, entonces para terminar la clase del día de hoy, bien, ¿qué hizo Barreda con el positivismo? Es decir, este estadio, esta etapa que tenía que cursar el mexicano acorde al positivismo francés, ¿sí? Y vaya paradoja, vaya contradicción, ¿no? Porque lo que se quería era implementar una identidad propia, pero esta identidad iba a ser surgida bajo una política extranjera, pues no era la de ahí, ¿no? Pero bueno, Gavino Barreda se orientó por esto, ¿no?
Él, a través de ser el encargado de la educación en México durante la etapa de gobierno de Benito Juárez, él tenía la misión de insertar una divisa completamente transformada del positivismo francés a un positivismo mexicano. En lugar de partir del amor y orden y progreso, que era la frase del positivismo francés, él lo transformó para que se pudiera responder a las exigencias del mexicano. Es decir, él insertó la frase libertad, orden y progreso para dar solución a las exigencias mexicanas. Es decir, lo que se quería era libertad, y esa libertad se iba a adquirir a través de un orden, y el orden unido a la libertad generaría a futuro un progreso económico, científico, de pensamiento en la comunidad mexicana. Bien, gracias a Gavino Barreda y a la unión con Benito Juárez, ojo, porque ustedes sabrán mejor que yo de este tema, se creó el Partido Liberal, es decir, desde aquí, desde 1880 y pico, hacia nuestra actualidad, gracias al positivismo filosófico, se gestó el grupo liberal, ¿sí? Que muy futuramente se va a convertir en la derecha política de nuestra actualidad. Es decir, ese PAN, el PRI, en su momento el PRD, que representan un idealismo político en nuestra actualidad, fue fundado gracias a la filosofía política de Gavino Barreda, insertado o obligado a seguir para lograr una identidad mexicana, ¿sí? ¿Qué quería el Partido Liberal? Una emancipación mental, es decir, una emancipación intelectual tanto de América como de España, como de Francia, como de Inglaterra, una liberación del pensamiento mexicano para concretar un progreso científico, intelectual, económico, ¿sí? Pero la bronca es que el positivismo pintaba bien padre las cosas, sin embargo fue deformado y terminó mal, porque el tener que adaptarnos a una corriente positivista conlleva sujetarnos a un estado vigilante, a un estado completamente guardián del orden material, ¿sí? Es decir, aquí la función del organismo político del Estado se iba a dedicar o se iba a delimitar a conservar la riqueza y repartirla entre la sociedad gracias al progreso, ¿sí? Ojo, porque era una conservación, ¿sí? No era un desarrollo de la riqueza el que iba a tener como encargada o que tenía que propiciar el Estado, el gobierno. No, o sea, yo tengo la riqueza que va a generar la sociedad y se la daré a medida en que siga surgiendo dicho progreso en la sociedad. Entonces, el Estado tenía que tener un orden, una disciplina, una autoridad absoluta, porque si cualquier pelajustán que dijera que ya era progresista y se le subiera las barbas y tratara de quitarle todo lo material, toda la riqueza al Estado, pues esto pudiera provocar diversas revoluciones, diversas manifestaciones sociales. Entonces, para evitar esas manifestaciones, el orden, el único que tiene el poder y que tiene bastante poder como para resguardar toda la riqueza y todo lo material de todo el país mexicano, pues era el Estado. Entonces le daba un poder demasiado grande al Estado con la justificación de que era el guardián de lo material y de la riqueza mexicana, que iba a ser adquirida a través del progreso, ¿no? Entonces, se sacrifica, o al menos la sociedad tiene que sacrificar su libertad, es decir, su libertad para reclamar lo suyo y para hacer lo que quiera con su riqueza, con la intención de lograr un progreso completamente absoluto en la sociedad, ¿sí? Es decir, todos debemos de progresar, todos debemos de desarrollarnos, todos debemos de tener riquezas, pero partimos de un colectivo, ¿sí? Que tiene que trabajar en conjunto, que tiene que trabajar en comunión
para la repartición de lo material, ¿sí? Entonces, si uno se sublevaba, si uno se levantaba o si uno se resistía en contra del poder del Estado, pues todos iban a salir afectados, ¿no? Porque entonces no hay un progreso colectivo, no hay un progreso social. Entonces, aquí las cosas, perdón, pintan muy mal para el futuro y es por eso que se tiene que cambiar el positivismo francés por un positivismo inglés, ¿sí? Y este positivismo inglés va a venir a ser derrumbado por la Revolución Mexicana, porque gracias al positivismo francés, se ve que la burguesía es la única que se beneficia de dicho positivismo y esto genera otras corrientes, otros modos de pensamiento filosóficos para generar o para gestar la terminación de este régimen que aparentemente no genera ningún mal, pero a futuro sí genera muchas repercusiones negativas hacia la propia sociedad mexicana, ¿no? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Mañana vamos a terminar con esta nueva etapa positivista, la etapa del positivismo inglés, y vamos a ver cómo es que la revolución mexicana llega a tratar de derribar ya todos los dogmas filosóficos adoptados